Ejemplo 3.1. Determine las componentes rectangulares para los siguientes vectores. A. La magnitud del vector A es igual a 80 newton en el segundo cuadrante y cuya dirección es de 35 grados con respecto al eje X negativo. B. La magnitud del vector B es igual a 53.5 metros por segundo y el ángulo es de 201 grados con respecto al eje X positivo. C. La magnitud del vector C es igual a 350 metros en dirección hacia el oeste. D. La magnitud del vector D es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado en dirección hacia el sur. Todos estos vectores han sido expresados en forma polar, pues nos dan la magnitud del vector y el ángulo con respecto a uno de los ejes. Comenzaremos resolviendo el literal A, que nos dice que la magnitud del vector A es igual a 80 newton. Nos dice que está en el segundo cuadrante y cuya dirección es de 35 grados, ojo, con respecto al eje X negativo. Así que nos quedaría acá. Si recuerdan, anteriormente mirábamos que este ángulo es alfa, pero para encontrar las componentes nosotros necesitamos teta. Y cuando el vector queda en el segundo cuadrante, teta se plantea como 180 menos 35. En este caso, así que eso nos da 145. Hoy sí, con el ángulo de 145, que es con respecto al eje X positivo, podemos encontrar las componentes. La componente paralela al eje Y o AY es igual a la magnitud del vector, que sería 80 newton seno de teta, que es 145, y nos da este valor, 45.886 newton. Ahora vamos a encontrar la componente paralela al eje X, que es AX, que es igual a 80 newton coseno del ángulo, que sería 145, y eso nos da igual a menos 65.53 newton. Ahora resolvamos el literal B. Dice que la magnitud del vector es igual a 53.5 metros por segundo y el ángulo es de 201 grados con respecto al eje X positivo. En este caso nos están dando teta, ¿verdad? Porque es con respecto al eje X positivo. Así que podemos proceder a calcular las componentes. La componente paralela al eje X, que sería igual a la magnitud del vector, que es 53.5 metros por segundo, por el coseno del ángulo, que es 201 grados. Ahora calculamos la componente paralela al eje Y. Sería la magnitud del vector por el seno del ángulo, y eso nos da igual a menos 19.17 metros por segundo. Podemos ver que el vector B para ese ángulo queda en el tercer cuadrante. Esperamos que las componentes sean negativas, tal y como obtuvimos en los resultados. Ahora vamos con el literal C. Dice que la magnitud del vector es de 350 metros en dirección hacia el oeste, así que necesitamos los puntos cardinales. Aquí es el norte, el oeste, el sur y el este. Así que nos dice 350 metros en dirección hacia el oeste, así que quedaría en esta dirección. ¿Qué ángulo se está formando? Como es desde el eje X positivo, sería desde acá hacia la izquierda, así que sería 180 grados. Para encontrar la componente paralela al eje X sería 350 metros por el coseno de 180. Eso nos da menos 350 metros. Y la componente en Y sería 350 metros por el seno de 180. Eso es igual a 0 metros. ¿Qué es lo que esperamos, verdad? Pues solo tiene una componente en el eje X. Ahora literal D. Dice que la magnitud del vector D es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado en dirección hacia el sur. Nuevamente necesitamos los puntos cardinales. Aquí es el norte, el oeste, el sur y el este. Dice 9.8 metros por segundo cuadrado en dirección hacia el sur.
Este ángulo es de, ¿recuerdan? 270 grados. Comenzamos a sacar las componentes. La componente paralela al eje X sería la magnitud del vector por el coseno de 270. Eso es igual a 0. Y la componente paralela al eje Y sería 9.8 metros por segundo cuadrado por el seno de 270 grados. Eso es igual a menos 9.8 metros por segundo cuadrado.